Bueno, estamos de regreso y como decía anteriormente, antes de ir a la pausa, nos visitan los participantes ganador y segundo puesto del certamen de oratoria organizado por el Rotary Club, Rodrigo y Mayra. ¿Cómo están, chicos? ¿Bien? Todo bien, todo Muy bien. bien. Bueno, tienen que estar más distendidos. Ustedes son los ganadores de oratoria, casi que tienen que acá de Sí. taquito. No, Me tienen que dar una clase a mí, ¿o no? sí, de la educación le voy a hablar. De la educación. Bueno, ¿cómo fue, Rodrigo? Bueno, ¿vos sos el ganador? Sí, ¿Fuiste el el ganador, ganador? sí, el ganador. Mm, Puesto número uno del concurso. Muy bien, Y muy ella, bien. ¿Y Yo soy el Mayra? segundo lugar, Segundo segundo lugar. puesto. Ujú. Bueno, vos sos de la EP número 8 de San Francisco de Asís. Sí, Ujú. 28. Bueno, ¿ustedes ya se conocían por el certamen o...? Sí, sí, nos conocíamos antes ya el año pasado justo ella fue la que primero iba a participar y me dijo a mí la idea de si participaba y nada, al año pasado participamos, no nos fue muy bien, pero ya la segunda vuelta, la revancha por decirlo así. Bueno, ¿cómo fue la primera experiencia de esa Mayra del año pasado? y la primera experiencia yo me había asustado. Al ver tanta gente dije, ¿qué hago acá? ¿Cómo reacciono? ¿Cómo hablo? Y me faltaban las palabras. Me puse muy nerviosa. Y este año dije, bueno, tengo que remediar eso. Y decidí prepararme mejor. Estuve practicando mucho. Creo que le cansé a todos en mi casa de tanto que practiqué. Sí, Hola, voy a hablar voy a exponer, así les decía, ¿o qué? Sí, buenos días, todo el día escuchaban eso, mi introducción, mi tema. Creo que ellos hasta ya se sabían de memoria. ¿Vos agarrás y practicás que, pero en algún momento o todo el tiempo estabas? Practico, ponerle que le dedico una hora, después me tomo un descanso porque ya me comenzaba a molestar el tema de la voz y luego seguía, pero sí, lo hacía bastante frecuente. Bueno, ¿y ¿Lo hacías adelante de gente? ¿Lo hacías sola también adelante del espejo, por ejemplo? Al No principio sé, lo digo. hacía delante del espejo Ah, ¿viste? para mirar mis gestos, cómo podía mover mis manos, porque me di cuenta que en Viste el que es un tema concurso, las manos, ¿no? sí. No sabes qué hacer con las manos. Claro, y después me puse a leer un libro de oratoria, Ujú. donde decía que lo más fácil que podemos hacer es hacerlo naturalmente, hablar de nuestro tema y que solas las manos iban a ir encajando con nuestro discurso. O sea, el movimiento del Sí, cuerpo iba a tener que ver con eso, digamos, ¿no? sí. ¿Y en tu caso? y en mi caso, Contá tu primera experiencia que fue muy mala. nada, no, Vamos a no reírnos un poco. fue la primera experiencia fue bastante fuerte, no. Yo estaba acostumbrado a exponer en clase, ¿no? Las típicas tareas de ética o exposición así de materias y me iba bien, entonces ella me habló del concurso, yo me confié y dije, no voy a hacer la gran cosa, entonces me preparé con un tema que no lo sabía bien y yo dije, tanto de memoria no lo tengo que saber, tengo que, qué sé Claro, estar más yo, tranquilo. pilotearla, Mm. ¿no? Y nada, me subí y encima fue el primero de todos. Yo me fui diciendo, voy a esperar a que suban los otros y así voy a Para ver ir viendo cómo es. cómo se desenvuelven, claro, cómo es la cosa y nada, primer participante, y Rodrigo Morales, y Ujú. me subo y me quedo así pensando, todos me están mirando, todos me prestan atención, tipo, y nada, y comencé a hablar lo que podía y en un momento me quedé en blanco total. Y nada, esa parálisis de que todos te están mirando expectantes de a ver si decís algo, ¿no? Ujú. Y nada, yo le dije a la profe que eso no era lo mejor que yo podía hacer, que sabía que podía dar más de mí. Entonces, nada, vinieron las vacaciones, después de eso empecé a preparar el tema, empecé a buscar de qué voy a hablar ahora. Y dije, voy a hablar bien de la educación, como tiene que ser, ¿no? Sin tapujos, sin tabúes, meter cómo es la educación en sí acá, en la Argentina al menos, ¿no? Y comparar, ¿no? Con otros países y todo. Entonces fui armando el guión, fui practicando, como ella también todas las noches o todo el día estaba en casa. Y inclusive me retaban porque me quedaba hasta las una más o menos hablando solo enfrente al espejo. Y, y bueno, me distraía bastante hablar frente al espejo porque me miraba y te reís, viste, tipo de tu expresión. Y nada, practicaba así. Videos en YouTube también te ayudan en oratoria, hay varios. Y así fui armando, ¿Usan ¿no? mucho también el tema de los tutoriales y todas esas cosas o no hoy Claro, en claro, día? Sí, claro, ¿Ustedes? claro, sí, sí. YouTube. 100%. Sí, en YouTube básicamente encontrás, es una herramienta más que nada. Vos que hablaste Y de educación, el tema de internet y todo lo utilizan mucho hoy en día ustedes. Digo, claro, ustedes los jóvenes, ¿no? sí, ¿no? Jürgen Klarich es un gran orador, ¿no? Que él hablaba, ¿no? Hizo un informe, un documental que se llamaba Un crimen llamado educación. Y él ahí explicaba y decía, ¿cómo puede ser que un joven, ¿no?
aprenda más en YouTube que en clase. Porque hay veces que pasa así, ¿no? Que, por ejemplo, en mi caso a veces yo por ahí quiero saber más de filosofía, un poco más de esto o aquello, entonces te pones a investigar en YouTube. Y por ahí aprendes más en internet que en el mismo aula, ¿no? Y ahí vos te pones a pensar, entonces, el internet es un aula también, no te pones a pensar un poco, porque aprendes fuera del aula en sí. Ujú. Bueno, y eso es controvertido, si querés, para el sistema, digamos, Claro, educativo, claro, ¿no? claro, es Me bastante imagino que no le debe fuerte. gustar mucho a algunos No, 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 es que se fuerte. diga eso, pero es cierto. Sí, No, no hay que estar... por ahí es raro, ¿no? Lo que nosotros, por ejemplo, mi generación, nuestros padres, era... Te vas al colegio y ahí en ese reducto tenías que estudiar y aprender claro, ahí. en ese lugar, En este claro, caso aprendes afuera todo el desde tiempo. afuera estás en constante no contacto, no con otras informaciones, tenés otros puntos de vista y adquirís información y claro, vos armás así tu propia visión de las cosas Ujú. con respecto a todo. Bueno, y en tu caso, ¿cuál fue el tema, Mayra? Mis temas fueron las enfermedades de transmisión sexual. Ujú, Es un tema que a mí siempre me interesó como joven y también porque me daba cuenta que a mi alrededor la gente no toma las precauciones necesarias. Entonces este año yo dije, bueno, a comparación del año anterior voy a hablar de un tema que en verdad yo quiera transmitir a la gente. ¿Qué fue eso lo que hice? Me puse a investigar y traté de hacer mi discurso la manera más... Busqué las palabras exactas para llegar a la gente, o al menos para intentar. ujú. Y creo que lo conseguí. Bueno, ¿y qué pusiste sobre eso? Puse que los jóvenes solemos tener el pensamiento mágico de que eso no nos va a pasar a nosotros. Nos confiamos mucho. También somos muy vulnerables a nuestra edad, sobre todo los de menor edad. Ellos suelen tener dificultad para lo que es la negociación con su pareja. Muchas veces se sienten presionados. Y también esa presión suele darse por el círculo de amigos del adolescente. ¿Esa presión para qué? ¿Para tener relaciones Claro, para sexuales tener relaciones o para saber sexuales. si cuidarse o no? Para ambas cosas en realidad. Para tener Pues es relaciones, común que por ahí, sin generalizar, que el hombre por ahí no quiera cuidarse. claro, ¿M? Y por ahí esa responsabilidad que es compartida se le transmite a la mujer, ¿no? sí, Bueno, pero pasa eso que sienten presión los jóvenes a la hora de las relaciones sexuales, digamos. sí, Es así. es Y así. eso lo explicaste vos. Eso lo expliqué. Ujú. En cuanto al cuidado, de cómo cuidarse para evitar transmisiones, enfermedades de transmisión sexual. Sí, en cuanto al cuidado. Ujú, Y también de que los padres deben hablar con sus hijos. Muchos se sienten incómodos al hacerlo, pero es fundamental que ellos le hablen. ujú. Y bueno, y más que todo mi discurso se centró en eso, en cómo concientizar a los jóvenes. Sí, Y decime. que el establecimiento educativo también tiene un papel muy importante en esto. Y bueno, y en cuanto a, pues está en discusión el tema de la educación sexual, ¿no? Claro, En las instituciones, de hecho hay una ley y todo, pero lo mismo se discute y a algunos les parece que no es el lugar o que tienen que tener cuidado, yo no quiero que a mis hijos les digan tal cosa. ¿Ustedes están de acuerdo con la educación sexual Sí, en las instituciones, en sí, el sí, sí, curso? sí, ¿Ustedes han definitivamente. tenido alguna vez una buena charla de educación sexual en la escuela? no, Sinceramente. en mi caso no. Pero no le culpo al colegio, sino que ellos también se sienten muy privados de lo que nos pueden decir, porque los padres muchas veces se quejan y dicen Ujú, que no es apropiado que ellos den clases de educación sexual. Claro, es más un tabú, porque la educación en sí encierra varios misterios, ¿no? Y uno de esos es el educar, ¿no? Porque, como dijo ella, los padres tienen que tener un papel fundamental en ese tema. Justamente yo había hablado en mi discurso de un estudio que hizo la Universidad Católica el año pasado, ujú, y en esa encuesta de los 4.600 jóvenes, eh, más o menos el 30% de ellos decían que le gustaría tener más conversación con sus padres, más conexión. Y ahí te das cuenta, ¿no? Que hay un alejamiento, ¿no? Por parte de los padres hacia los hijos. No hay mucha comunicación, ¿no? A la edad de, qué sé yo, 18 años, 17 años o un poco menos incluso, ¿no? Porque los padres trabajan, el chico está todo el día en el colegio y tiene que recrearse, ¿no? Tiene que su vida, salir a hacer deporte, salir ujú. con amigos. Y hay mucha desinformación, ¿no? Uno generalmente suele recurrir a internet, como ya dije, en el tema de querer aprender más o cómo cuidarse. Y Para aprender cómo tener relaciones sexuales seguras, se lo averiguan más por internet. Sí, muchas veces muchas veces sí, sí. o si no,
confiamos mucho en nuestros amigos, que Claro. tampoco tienen mucha Claro, que experiencia. están en la misma que ustedes, Claro. digamos, ¿no? Sí. Te pueden decir algo que por ahí ellos creen que es así, pero no es así. Ujú. No, claro. ¿Mm? Sí, porque, qué sé yo, a mí me dijo un amigo que tenés que hacer así porque puede pasar esto, y entonces va uno teniendo una visión, ¿no? Y ahí surge el miedo, ¿no? La inseguridad por parte de que si pasa esto o pasa aquello. Ujú. Y nada, y en el estudio también hablé de que uno de cada tres tenía un hijo o estaban esperando uno. Y eran 4.600 jóvenes, es una suma muy grande. Y no Uno de era cada tres de qué estudio. de la Universidad Católica. ¿A Ellos, nivel país o a nivel Formosa? a nivel país, encuestaron a 4.600 jóvenes nada más, ¿De qué edad? de los 18 y 29 años. Ujú. Porque el director, uno de los rectores, mejor dicho, de la universidad, decía que entre esa edad es la población más descuidada de todo el país, entre los 18 y 29 años. Hasta los 29 años siempre hay gente que sigue estudiando, ¿no? Ujú. Después del secundario se meten a estudiar carreras, ¿no? Terciarias. Y, y ahí es una etapa, ¿no? En la cual muchos suelen tener hijos. Y nada, y por cosas así se produce la deserción y un descuido del estudio, ¿no? De la educación más. Y nada, es un tema bastante controversial Claro. el hablar de eso. Mayra, por ejemplo, ustedes saben, por ejemplo, bueno, vos hiciste tu trabajo, pero ¿saben qué enfermedades se pueden transmitir en relaciones sexuales? Sí. ¿Tienen idea? ¿Tus compañeros saben o no, o muy oído? Yo siento que muy de oído, al tener una conversación fluida con mis amigas, Ujú. la mayoría de las veces en la charla, la única preocupación de ellas es El no embarazo. quedar embarazada, claro. Mm. Y en realidad lo que tendría que importarles y que es lo más grave son las enfermedades que pueden contraer. Claro. Eso no lo tienen muy claro, o sea, No, no es la preocupación de los, claro. por lo menos de los padres de ustedes, pasa por que no Claro, quede embarazada la mujer, Ujú. ¿no? claro, Sí. eso sí. Esa es la preocupación. No tanto las enfermedades que puedes contagiarte y transmitir, ¿no? Claro. O sea, en tu caso también, con los chicos también. Sí, en el caso de los chicos siempre está la preocupación esa más allá del tema de contraer enfermedades. O sea, uno también es consciente, ¿no? De que puede pasar eso, pero como dijo ella, queremos creer que nunca nos va a pasar, queremos creer que todo va a salir bien. Y siempre está ahí eso. Ujú. Bueno, y es algo que hablan entre ustedes, ¿eh? Entre los chicos hablan el tema. Sí, sí, Sí. entre todos. ¿Faltaría más en la escuela o no? En las escuelas, Sí, con yo los lo veo más como una padres. obligación, el tema de enseñar educación sexual en las escuelas, Ujú. como ahí. Y nada, les dicen, y si los chicos les dicen, sí, eso ya sabemos, es como saltar, ¿no? Porque es un tema que es a la edad de nosotros que nos hablan en el colegio también es un poquito incómodo, ¿no? Sí, así de buenas a primeras, es decir, que Ujú. te hablen y es un poquito incómodo, entonces uno ya lo dice, no, esto ya lo sabemos, y uno, Pero es mentira. claro, No quieren saben. evitar las clases, ¿no? Está bien. Bueno, y en cuanto a la educación, también entonces hay mucho por mejorar según lo que vos presentaste Sí, 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 en sí. la oratoria. Sí, por ejemplo, acá en la Argentina A ver. se sabe mucho que las mejoras salariales de los maestros se aplazan. Y Sí. ahora Argentina está pasando por un momento crítico, ¿no? Sí. Sabemos lo de la suba del dólar, los impuestos y todas las cosas. Y está pasando por un mal momento. Por ejemplo, Finlandia, que es uno de los mejores países que tienen un sistema educativo. Los exámenes PISA ya del 2000 se sabe que son el país número uno y tienen un sistema muy diferente a lo que es en Argentina. Por ejemplo, los estudiantes no tienen tareas, la mayoría habla 3 o 4 idiomas básicamente, un nivel secundario normal. No existen las escuelas privadas, por ejemplo, allá. Todos tienen una educación igual. Las escuelas privadas no existen, entonces la gente que, por ejemplo, no tiene tantos recursos, por decirlo, y la gente que sí, conviven, ¿no? En un lugar donde se desarrollan completamente. Hay una educación más equitativa, por decirlo así. Ujú. Y acá en Argentina, bueno, sabemos, ¿no? La gente siempre dice, una buena educación es cara, ¿no? Pagar una escuela privada para un hijo. Pero sabemos que a la larga, una mala educación termina siendo mucho más cara para el país, ¿no? Que alguien que no está bien educado, ¿no? Llegue a convivir entre muchas personas, no se sepa desenvolver, que pasa siempre en los colegios, ¿no? Chicos que se pelean o que no se llevan bien con otros compañeros o que simplemente no hablan directamente. Pasa eso. Pasa. Bueno, ¿qué van a estudiar ustedes? A ver, ¿ya tienen decidido? ¿Están en el último año los dos, no? Sí, Sí, en el sí, último estamos año. ¿Sí? ¿Vos? Yo estoy ¿Mayra? indecisa entre psicología o marketing. Son Ujú. dos carreras que me interesan. Y estoy considerando cuál es la que me va a hacer más feliz. Ujú. ¿Vos?
Yo estoy investigando bastante y un tiempo estaba decidido por entrar a las fuerzas de gendarmería, pero después descubrí que lo que en verdad me gusta es esto, ¿no? Hablar, transmitir a las personas lo que yo sé, porque es lo que me gusta. Entonces decidí tratar de estudiar derecho y, o sea, desenvolverme en ese ámbito y tratar de perfeccionar en eso. Me gustaría poder. Y no, es algo que me gusta, tratar de comunicarnos a las personas lo que uno sabe, porque siempre hay que tratar de hacer eso. Si sabes algo, comunicar. ¿Pero te ves como abogado o te ves más como Según según mis compañeros dicen que sí, que una cosa? tengo madera de abogado, por decirlo así. Pero en los ¿Un cursos, test vocacional hicieron ya? sí, Sí, sí. ¿Sí? Y ¿Y? resultó, en mi caso al menos sí resultó que eh, podría hacer leyes o humanidad, ¿no? Cosas así. No Ujú. sé. ¿Tu caso? en mi caso lo hice, hace poco se hizo acá en Clorinda Sí. el test vocacional para los jóvenes, pero todavía no me llega el resultado, No te sigo llegó el esperando. resultado. Sí. Ah, bueno, es importante eso. Bueno, fue una buena experiencia entonces este Sí, concurso de oratoria. Sí, sí, sí. una muy ¿Mm? buena experiencia. De ¿Lo crecimiento. recomiendan ustedes a los chicos? Lo Sí, recomiendo totalmente, sí, sí, sobre sí. todo si siempre les resultó interesante un tema en particular y quieren transmitirle eso a la gente, quieren darle su punto de vista. Es Claro. muy importante que se animen, que se preparen y que no tengan vergüenza al hablar, que sepan que uno tiene que ser escuchado y que está bien hacerlo en ese ámbito, que es un ámbito muy bueno para hacer eso. Bueno, y recordemos también que vamos a necesitar durante toda nuestra vida la posibilidad de comunicar lo que queremos, ¿no? Sí, Claro, Lo claro. que queremos decir, lo que pensamos, y es importante saber expresarse porque Sí, por ahí te dicen, no, yo no voy a trabajar en la radio, en la tele, en lo que sea, entonces no me interesa, pero claro. la oratoria, por ejemplo, pero ¿no? claro, Pero no. tenés que estar preparado para comunicar tus ideas, tus pensamientos. Sí, ¿M? siempre, a cada segundo tiene que uno saber hablar, no solamente en el colegio, sino te sirve para el trabajo, para la vida, para... Ah, eso lo tienen O sea, claro. claro. ¿M? Sí, no, además, esto es un crecimiento más que nada para nosotros, porque es un paso más. El, el saber que nosotros en sí ya ganamos, que podemos, ¿no? Transmitir a las personas de una manera que les llegue, que les toque, que les interese más que nada lo que les decimos, es un crecimiento más. Bueno, felicitaciones. Rodrigo Morales, entonces, Sí, número 1. sí, En me el agarró. día de ayer te llevaste un premio lindo, ¿no? Sí, Un celular. un ¿M? celular, sí. Celular, bien. Sí, y nada, se lo regalé a mi mamá porque era un regalo de cumpleaños que yo le decía, este va a ser un esfuerzo de mi parte y nada, te quería Qué regalar a bueno, vos. qué buena. Mayra Martínez, entonces ganaste una tablet, Una tablet, ¿no? sí. Que está bueno también para seguir investigando y demás, ¿no? Sí, muy bueno. Así que bueno, buenísimo. Los chicos que participaron del concurso de oratoria de Rotary. Muchas gracias, chicos. Muchas ¿Qué tal? ¿Se gracias a sintieron ustedes. bien? Sí, Salieron en la tele, Espectacular. salieron en la radio y salieron en vivo por Facebook. Está bien. Un saludo a todos. ¿Eh? Ya Sí. está la experiencia hecha. Bueno, muchas gracias. bueno.